Buenas noches. Según la lectura en el marco del análisis de las políticas públicas, según el autor Luis F. Aguilar, trataré de dar respuesta a las preguntas planteadas para esta actividad. En la primera pregunta que nos dice sobre qué son las políticas públicas, podemos decir que las políticas públicas son acciones que el gobierno implementa junto con la sociedad para dar un beneficio y darle un valor público, es decir, para acciones que van a mejorar eh, la convivencia de la ciudadanía y, y su forma de vivir, o bien para dar solución a problemas o males indeseables. En estas políticas públicas intervienen, pues como hemos dicho, los actores sociales y los actores públicos en su conjunto. Ellos tratan de pues, realizar acciones que den un bienestar o que solucionen problemas. El propósito del análisis de las políticas públicas, que es la segunda pregunta, es la de mejorar la calidad de estas y tiene dos factores, que es el institucional. Este quiere decir que vaya de acuerdo con las normas institucionales, tales como la constitución política y todos los acuerdos que sean derivados de la ONU o de otras asociaciones internacionales. Y la segunda también es que sean sobre temas de interés de los ciudadanos y de calidad técnica causal, que se refiere a la selección de las acciones eficaces y eficientes para producir situaciones públicas deseadas, que vaya de acuerdo con lo que la ciudadanía requiere, que no sean cuestiones o decisiones arbitrarias, sino que vayan de acuerdo con lo que en realidad se necesita. La siguiente pregunta son los cuatro tipos de análisis que requiere una política pública. El primer análisis es el político, el jurídico, el cual quiere decir que se analiza cuáles son las normas y características legales que debe tener esa política pública. El segundo elemento o tipo de análisis es el económico, quiere decir con cuántos recursos se puede llevar a cabo la implementación de esa política, dado que pues sabemos que en todos los gobiernos pues el recurso es mínimo para atender todas las problemáticas que la población requiere. El tercer elemento es el organizacional y administrativo, es decir, cómo se va a llevar a cabo esa política pública, quiénes son los actores que van a intervenir y cuál va a ser el plan y estrategias para llevar a cabo. Y el último eh, tipo de análisis pues es el politológico, que quiere decir que eh, se estudia cuál va a ser la aceptación de esa política pública en la sociedad, si va a ser aceptada o rechazada, se hace un análisis de cuál es la posibilidad de que ésta sea bien recibida o no. ¿En qué momento se debe realizar el análisis de una política pública? ¿Antes, durante o después de su implementación? Pues bien, es cierto que es muy difícil que una política nazca de cero, entonces siempre nace de una política ya existente, entonces el análisis se hace durante para saber si está siendo bien aplicada o si se puede corregir, si se puede mejorar, y al final para saber qué resultados obtuvo y otra vez volver al mismo ciclo de mejoramiento o en su caso quitarla, o si tuvo un gran éxito esperado, pues institucionalizarla. No se puede decir que tampoco es imposible que haya una política que nazca de cero, pero es muy difícil o son situaciones muy especiales. Los elementos de las políticas públicas son creencias valorativas, que se refiere a las leyes, los planes generales, que debe tener una estrategia, plantear bien los objetivos y las metas, y también valorar los resultados, tener creencias científicas que determinan la factibilidad de la política pública, creencias sociopolíticas que puedan ser amables y útiles a la sociedad, y los recursos económicos, y también ver con qué instrumentos se cuenta para implantar esta política. En relación a la agenda pública y la agenda de gobierno, la agenda pública se refiere a todas las políticas eh,
que ya existen y que están ya plasmadas como algo que aunque entre un nuevo gobierno tiene que seguirlas llevando a cabo. Y en la agenda de gobierno, pues es todos los problemas que el nuevo gobernante o el nuevo gobierno tiene como prioridad, porque no todas pueden llevarse a cabo. Entonces de la agenda pública se escogen las que son importantes en todas las ramas, como salud, infraestructura y en todas las demás, y esas son las que se llevarán a cabo durante sus funciones. Los actores públicos son aquellos que son más cercanos a las políticas públicas y que tienen injerencia en las decisiones, tales como la Cámara de Senadores, el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, que pueden ingerir en la decisión de la implantación de las políticas públicas. Y los actores sociales son todos los gremios que junto con el gobierno pues ayudan a implementar estas políticas públicas, tales como los sindicatos, la iglesia, eh, las instituciones públicas, etcétera.